Muy buenas noches nuevamente, queridos hermanos y los que están viendo este programa. Gracias le damos al Señor por este momento nuevamente que estamos en su presencia y verdaderamente sea de buena noche para todos ustedes. Y gracias al Señor por pertenecer a su familia y de estar una vez más ante su presencia, leyendo y compartiendo junto la palabra del Señor. Y el tema de hoy titulé, que se basa en Mateo, el capítulo 5, el verso 3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Este es el título, y analizar juntos qué significa la palabra bienaventurado. Podemos decir también felices, podemos también decir dichosos, los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. También describe la bienaventurada, los pobres en espíritu, describen verdaderamente la condición interna de un seguidor de Cristo y le promete bendiciones en el futuro y por qué no decir también ahora, en el presente. Los pobres en espíritu son aquellos hermanos, aquella persona que ve siempre su necesidad espiritual y que siempre está dispuesto a recibir las instrucciones de parte del Señor, aun los consejos de los hermanos, y está dispuesto a entender, a comprender, a someter en la promesa a los planes divinos de nuestro Dios. Y esto es lo que quiero compartir con ustedes en esta noche, y deseo que sea de bendición para muchas personas, para muchos hermanos, especialmente los que están viendo este programa. Tenemos en el Salmo 51, en el verso 17, donde dice el salmista, ahí dice el salmista: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciará tú, oh Dios. Es importante lo que menciona este hombre de Dios. Por supuesto que ha fracasado, que ha fallado. Esta es la mayor bendición, el privilegio que tienen los hijos de Dios. Cuando fracasamos, cuando vemos que estamos alejados de Dios, o que no estamos en condición, no estamos siguiendo como Dios quiere, no estamos andando dentro de la voluntad de Dios. Y dice el salmista, los sacrificios de Dios, los sacrificios que acepta Dios, son el espíritu quebrantado. La persona que está preocupado por su situación espiritual. La persona que se quebranta por su situación espiritual. El espíritu quebrantado y el corazón contrito. Un corazón contritado, quebrantado y humillado no despreciará tú, oh Dios. Qué maravillosa esta palabra que ha dejado Dios para nosotros,
Cuando una persona ve su situación, está contristado y le lleva a la humillación a la presencia de Dios, y Dios acepta y recibe y perdona, porque Dios es un Dios que se ha humillado y que mira a la vida de una persona también que se humilla delante de Dios. Por eso dice en el sermón del monte la bienaventuranza, por eso dice el Señor: bienaventurados los pobres en espíritu. Aquella persona que solamente ve su necesidad espiritual, no aquella persona que se quiere mostrarse grande, porque Dios, tenemos que saber que Dios mira más allá de los pies de la ropa, porque Él mira el corazón. Y quiero mirar también un pasaje que está en Isaías, el capítulo 66, el versículo 2, donde dice también así la palabra del Señor: mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. El creador del cielo y de la tierra y todo lo que habitamos, las plantas, los animales, todos los seres vivientes, el creador fue hecho por la mano de Dios. Pero fíjense lo que dice Dios en su palabra: mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero voy a fijarme, voy a prestar atención, miraré a aquel. Habla en singular. Cada ser, cada persona, cuando ve su necesidad espiritual y está quebrantado y quebrantada y quiere andar, no tiene la fuerza necesaria para caminar con Dios, y ve su necesidad y se preocupa y va de rodillas ante la presencia de Dios, y dice Dios: miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Qué hermoso es, qué maravilloso es nuestro Dios. Él promete mirar, fijar sus ojos a cada persona que es humilde, verdaderamente que tiemblan, los pobres, humildes de espíritu, que se humillan ante la presencia de Dios. Ahí Dios dice que va a mirar, que va a fijar su ojo sobre la persona que tiemblan y que se humilla delante de su presencia. Ese es el Dios que tenemos. Ese es el amoroso Dios que tenemos. Porque la palabra de Dios dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Esto tenemos que entender bien, queridos hermanos, y por eso estoy leyendo esta palabra, esta parte, y menciono nuevamente cuando el rey David mencionó los sacrificios de Dios. Son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado. Dice: no despreciará tú, oh Dios. Y quiero mirar con usted también, hay el relato en Mateo 18, ahí tenemos también dos clases de personas que subieron al templo a orar. Mateo 18, el verso 21, Mateo el capítulo, Lucas 18, el verso 9 al 14.
Así dice la palabra de Dios. A uno que confiaba en sí mismo como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Es una parábola, es un ejemplo terrenal que tiene significado espiritual. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, característica de un religioso, y yo creo que este fariseo tenía todo lo que, cualidades lo que mencionaba aquí, verdaderamente cumplía todo. Yo creo que este fariseo era un hombre, no era ladrones, era un hombre justo, no era adúlteros, ayunaba, daba su diezmo, de seguro. Pero él, considerándose a sí mismo, oraba consigo mismo. Hizo todo, digamos así, el protocolo, se levantó, se puso en pie, característica de un religioso, para que puedan ver, para que todos los que puedan ver, y dice, puesto en pie, oraba consigo mismo. Y se dirigió a Dios, como todos los religiosos. Dios, te doy gracia. Y ahí empezó: porque no soy como los otros hombres, injustos, ladrones, adúlteros. Y ahí ya se le señaló: ni como este publicano. Yo ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Este hombre se justificó, y quiero que atendamos bien esta palabra que voy a decir. El problema más grande para el hombre religioso es considerarse a sí mismo como justo. Y Dios totalmente desaprueba esa clase de persona, porque cree que por sus buenas obras, por su buena intención, y creemos que ese fariseo era lo que decía, pero él creía que era mejor que los demás. Y la palabra de Dios dice: no hay justo ni aun uno. Todos se desviaron, todos se hicieron inútiles. No hay que hagan los buenos. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y este hombre se consideraba justo y pensaba que él merecía el favor de Dios y que Dios iba a escuchar su palabra y que le iba a justificar. Era un hombre casi perfecto. Pero había otro hombre. Ahí entramos la palabra cuando dijo el Señor Jesús: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Este publicano dice: mas el publicano,
estando lejos no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Este hombre delante del otro no tenía nada. Se consideraba como el peor pecador, como el peor hombre. No se animaba ni aun alzar su ojo al cielo, sino que se dirigió a Dios y le dijo: Dios, apropiense de mi pecado. Apropiense de mi pecado. Sé propicio a mí que soy un pecador. Ella apropia a mí, Señor, con ese pecado, se convierte en pecador para mí. Y este le llamó la atención al Señor Jesús. Y dijo: de cierto os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Esta clase de persona, lo que es justificado delante de Dios, cada persona que reconoce que es un pecador, que necesita un Salvador, que ve su miseria, que sin Dios no somos nada, no podemos hacer nada. Entonces Dios presta atención sobre esta clase de personas. Y quiero leer también con ustedes el relato de esta mujer cananea, la fe y la humillación también de esta mujer cananea, que cuando escuchó que el Señor Jesús estaba por la región, salió junto a él, y se relata de esta manera en Mateo capítulo 15, el versículo 21, dice: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a la oveja perdida de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciéndole: Señor, socórreme, socórreme. Respondiendo, él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y si seguía diciendo, y la mujer se fue enojada. ¿Se curaría la hija de esta mujer? ¿Prestaría atención al Señor Jesús? Esta mujer sabía perfectamente que era la única persona que podía solucionar el problema de su hija. Él estaba confiada enteramente, que era el Señor Jesús, que era la persona indicada, que era el Mesías. Porque ella dijo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Señor, dijo. Y el relato dice, el 27, y ella dijo: sí, Señor. Pero aún los perrillos comen de la migaja que caen de la mesa de su amo. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quiere. Y su hija fue sanada de aquella hora. Qué lindo relato.
esta mujer no se dejó por vencida, venció el obstáculo, tuvo fe, se humilló. Y yo me imagino que Jesús sabía ya el corazón de esta mujer, que no iba a dejar, Señor Jesús, sin solucionar su problema. Porque la palabra que le dijo Jesús: no está bien tomar los alimentos, el pan de los hijos, y echarlos a los perrillos. Por supuesto que los israelitas le consideraban perrillos a los no judíos, a los gentiles. Como perro, no le trataba como un ser humano. Pero con Jesús no. Y dice esta mujer: sí, Señor, reconozco, soy un perrillo, pero aún los perrillos comen de la migaja que cae de la mesa de su amo. Señor, yo quiero, aunque sea esa migaja, ese pedacito que cae, que me alcance por medio de tu gracia. Y yo digo, al Señor no le dio migajas, sino le dio un manjar. Le dio la solución. Esta mujer le llamó la atención al Señor Jesús por la actitud, por la fe, la confianza y la humillación, porque esta mujer no era judía. Y alcanzó la bendición más grande por la insistencia, por la confianza que tuvo. Dice que se humilló. Dice que vino y se postró ante él, pidiendo: socórreme, Señor. Y le llamó, cambió la actitud del Señor Jesús y le llamó la atención: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quiera. Y su hija fue sanada desde aquel momento. Esta es la actitud de una persona verdaderamente que tiene fe, porque la fe tiene que ir acompañada con la humillación. El orgullo, la persona orgullosa, yo digo que deja desactivada la fe. Sucedió con este hombre, Naamán, que la Biblia relata, que un sirio, general del ejército, que verdaderamente era un guerrero poderoso, que tenía a su amo en gran estima, y que él mucha victoria tenía el pueblo sirio. Pero cuando supo que había en Israel, por esa muchacha que fue llevada cautiva, que en Israel había un profeta, vino junto con sus caballos y sus carros, junto al rey, este general del ejército, valeroso en extremo, pero dijo que era leproso. La lepra es figura del pecado. Este hombre era valeroso, quizás tenía buen vestir cuando se vestía bien como un general del ejército, pero dentro de la ropa estaba totalmente podrida de llaga, como dice en Isaías, está totalmente podrida de llaga, no está curada ni suavizada con aceite. Y tuvo la fe, por eso vino junto a Eliseo. Y cuando se acercó a la puerta, Eliseo le mandó un mensajero diciéndole: váyanse y zamúllense 7 veces al río Jordán y tu carne se te restaurará. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con este hombre? Dice que él se fue enojado. Nada más se fue enojado diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavara en ello, ¿no seré también limpio? Se volvió y se fue enojado.
casi perdió la bendición más grande este hombre. Ya por el camino, por la gracia de Dios, su criado le sugirió y le dice, el versículo 13, mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo haría? ¿Cuánto más diciéndole, lávate y seré limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. El Evangelio es sencillo, puede limpiar. La lepra es figura del pecado, y el pecado del ser humano solamente puede ser limpiado por medio de la sangre del Señor Jesucristo. No hay otro elemento de limpieza. Pero para esto tiene que tener fe y acudir y hacer exactamente, aunque a nuestro parecer muchas veces contradice lo que como nosotros queremos. Naamán quería de otra forma, como era general del ejército, pensaba que este hombre de Dios, que totalmente era una persona humilde, pero este general vino con su carro, con su caballería, con su jinete, un buen vestido, era un hombre honorable, respetable, reverenciado. Quizás esperaba esto. Yo esperaba que él saliera junto a mí. Dice, acá dice, entonces Eliseo le envió. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y su carne se te restaurará y será limpio. Y nada más se fue enojado diciendo, he aquí, yo decía, para mí saldrá y luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Él esperaba, nada más esperaba de otra manera. Pero el siervo de Dios ni no le salió, sencillamente le mandó a decir, háganse así. Mis queridos hermanos, la palabra de Dios es sencillo. Es tan importante prestar atención a la voz de Dios, aunque muchas veces contradice mi voluntad, como yo quiero, aunque muchas veces contradice, no es como a mí me gusta. La recomendación es sencillamente de obedecer y hacer exactamente como Dios te manda que tiene que hacer. Ahí te va a salir todo bien. Este hombre casi perdió la bendición más grande porque su orgullo no le permitió ir a zambullirse en el río Jordán, porque él pensaba que en el río de su país había 2 ríos más limpios, más caudalosos, y allí, si hacía ahí, también iba a ser limpiado. Pero la palabra de Dios dice que tenía que ser en el río Jordán, y sencillamente como mandó el varón de Dios. Menos mal que este hombre se dio cuenta y se humilló, finalmente fue sanada y restaurada. También tenemos otro ejemplo. Ahí donde tenemos también ahí en Lucas, el capítulo 7, podemos leer Lucas capítulo 7, voy a buscar. Lucas 7, el verso 1, dice, después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo.
Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que les concedas estos, porque ama a nuestra nación y no edificó una sinagoga. Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de las casas, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te moleste, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di las palabras y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Vemos cómo Jesús responde la humillación. Cuando hay humillación, este hombre era un centurión romano. Todos los relatos que estamos leyendo, Naamán el sirio, la mujer sirofenicia, cananea, tampoco no es judíos, se humilló, reconoció la soberanía de Dios. Este hombre también era centurión. Tenemos también el centurión que verdaderamente era varón justo, temeroso de Dios con toda su casa, que cuando el ángel se le presentó, le llamó por su nombre. Dijo él, mirando fijamente, temeroso y fijamente, dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué es, Señor? Atemorizado, mirando fijamente, atemorizado. El centurión también, que se humilló, reconoció la soberanía de Dios y alcanzó la salvación con toda su casa. Y otro centurión, cuando supo que Jesús estaba por la región, le mandó a unos ancianos para venir a su casa para sanar verdaderamente a su siervo que estaba enfermo gravemente, a punto de morir. Jesús le acompañó, pero este centurión, antes de llegar, le mandó a algunos de sus confianza y le mandó a decir: Señor, no es digno que entre bajo mi techo, sino di la palabra y mi siervo sanará. Y ni aún me tuve por digno de venir junto a ti. Este hombre se sentía, veía a Jesús como el Mesías, como el Hijo de Dios, como el poderoso, como el soberano. Que este centurión, si se quería enorgullecer, engrandecer, se podía hacer, porque centurión es una persona que tiene 100 soldados bajo su mando y eran romanos, pero él, viendo la grandeza, la soberanía, sabiendo que era el Hijo de Dios, era tan persona tan humilde, no se animaba a venir junto a Jesús porque se sentía tan indigno. Pero dijo al Señor: Señor, di la palabra, solamente di la palabra, porque yo sé que tu palabra tiene poder y mi hijo se va a sanar. Y fue así. Inclusive le mandó a decir nuevamente que diga nomás esta palabra y que sus siervos se sanarán. Y fue así. Fue sanado su siervo, porque este hombre también se humilló, reconoció el poder de Dios y tuvo la fe suficiente. Por eso es importantísimo, porque cuando vamos a ir al Señor, ir con esa humillación, con un espíritu quebrantado, con un espíritu humillado, eso es lo que Dios tiene en cuenta, porque la característica de una persona religioso tenemos ahí en Lucas 18, este hombre que era fariseo, que subió al templo a orar. Y quiero leer nomás también la característica
de un verdadero un religioso. Ahí tengo en Mateo 6:5, dice: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman en orar en pies en la sinagoga, como hizo este fariseo. Porque ellos aman en orar en pie en las sinagogas y en la esquina de la calle para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienes su recompensa. ¿Y cómo tenemos que orar? Tú cuando ores, entra en tu aposento, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Esto quiere decir que no hay necesidad de mostrar, de publicar lo que hacemos o decimos, sacar en foto, mandar en WhatsApp, Facebook o lo que estamos haciendo. No hay necesidad, porque si haces así, eso va a ser tu recompensa. La característica de un religioso es ponerse de pie. ¿Por qué? Para que todos le vean, para que todos miren. Este hombre, cuando fue a orar junto a este publicano, dice, se puso en pie y oraba consigo mismo diciendo: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, pecadores, adúlteros, fornicarios, ladrones. Doy mi diezmo, ayuno 2 veces a la semana, ni como este publicano. Y este hombre no sabía qué hacer delante de este hombre que se considera justo, y ni mirar ni se animaba a alzar su ojo al cielo, sino que dijo: Dios, sé propicio a mi pecador. Es importantísimo reconocer humildemente nuestro estado espiritual delante de Dios y decirle a Dios: Señor, ayúdame. Estoy desanimado, no estoy haciendo lo que tengo que hacer. Quiero seguir fielmente a tu camino. Señor, tenga misericordia de mí. Y ahí, como el rey David, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciará tú, oh Dios. Porque así dijo en Isaías 57:15, dice: y así dijo el Altísimo, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo: yo habito en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de humilde y vivificar el corazón de los quebrantados. El alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Ese es el Dios Todopoderoso. Queridos hermanos, con Dios no se pierde, con Dios siempre se gana. Pero perdemos cuando somos orgullosos, cuando reina el yo, cuando el yo está adelante. No vamos a tener victoria, porque Dios dice: resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Usted se acordará cuando Samuel iba a elegir a un rey en lugar de Saúl, que lo que le dijo Dios: no mire a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque el hombre mira lo que está delante de su ojo, pero Jehová mira el corazón. Ojalá que Dios quiera, hermanos, que entendamos y comprendamos y ponemos en práctica y analizar nuestra situación delante de Dios y estar atento a la voz de Dios y cómo Dios dice. Dios siempre trabaja de la mejor manera y de la mejor, como persona más humilde, en humildad, con sencillez. Así Dios trabaja. Por eso tenemos que entender y comprender cuando vamos a hacer la cosa, hacer de la manera más humilde. Muchas veces, aun cuando contradice lo que nosotros pensamos o cómo queremos hacer, Dios hace de otra manera, y aceptar así como Dios mira, como Dios hace, como Dios dice, porque Él mira dentro del corazón, dentro de nuestra piel, de nuestra ropa. Él no mira lo que vestimos, lo que hacemos, lo que decimos, no mira el corazón ahí adentro, porque de dentro está ahí
Por eso dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Esto, hermano, compartimiento que sea para la honra y gloria del Señor, y que el Señor bendiga a cada uno de ustedes y muy buena noche para todos. Amén.